Me siento intimidado de estar debajo de estos dos grandes gigantes. Y les quería preguntar, ¿qué tienen en común estas dos grandes mentes disruptivas? Pues bueno, del lado derecho tenemos a Steve Jobs, un visionario, amante de la tecnología, apasionado por lo que hacía, altamente curioso. Y del lado izquierdo tenemos a nada más y nada menos que Isaac Newton, un gigante de la ciencia, una persona obsesionada por el conocimiento, obsesionada por entender la naturaleza de las cosas. Ambos de ellos, genios. ¿Y qué es un genio? Pues bueno, la definición tradicional nos dice que es alguien con una capacidad intelectual y creativa excepcional. Y yo decía, ¿realmente será que estos dos genios, separados por un periodo de casi 300 años, nacieron siendo estas personas que iban a transformar la forma en que vemos el día de hoy las cosas? Si analizamos un poquito a Newton, del lado derecho, lo que ven es la tumba de Isaac Newton, ubicada en Westminster Abbey, esta iglesia grandota en Londres. Esta tumba está ubicada en un lugar excepcional, diría como mágico dentro de la iglesia. Y no solo por el tamaño, lo que captó mi atención es estos querubines que están debajo de la tumba, en donde, si se fijan bien, enlistan una serie de actividades que cada uno de los querubines está haciendo. Y pues me quedé pensando, y de hecho me quedé ahí un par de minutos tratando de como discernir qué era lo que hacía cada uno de ellos. Si se fijan, al principio tenemos un par de querubines ahí con un telescopio. Después tenemos ahí un querubín jugando con un planetario. Está un querubín jugando con un prisma. Y por ahí los últimos 3 querubines en una suerte de horno. Entonces yo decía, pues claro, son todas estas pasiones, hobbies que perseguía Newton durante su vida, pero no necesariamente él es famoso por hacer descubrimientos en todos estos rubros. De hecho, no hay nada relacionado a la física. Los libros de física son los que tiene ahí arriba, recargado. Si uno observa todos los logros de Newton, pues bueno, partiendo desde la ley de la gravitación universal, el binomio de Newton, leyes de óptica, un sinfín de inventos y de descubrimientos matemáticos que no nos daría la vida aquí platicar, por más que me gustaría aquí hablar únicamente de Newton, pero me causó mucha curiosidad ver todo este listado de cosas y tratar de relacionarlo con estas actividades de los querubines. Y entonces uno voltea a ver a Jobs, y empecé a ver algo similar. Dije, oye, Steve Jobs también le gusta mucho diferentes temas. Era un tipo apasionado por la lectura, le gustaba la tipografía, le gustaba la filosofía, él practicaba el budismo, pero también le apasionaban temas como arquitectura, le gustaba diseñar autos, le gustaba también la arquitectura, el dibujo. Y cuando uno observa la mayoría de sus inventos, logros, éxitos, también el listado es infinito. Y la idea aquí no es platicar de todas las cosas que nos trajo Jobs, porque espero que hayan al menos tenido la experiencia de utilizar un iPhone, utilizar una Mac, tal vez ustedes tienen una MacBook, o han utilizado algún tipo de software de Apple. Y entonces esto me lleva a querer analizar a estos grandes líderes que han, de cierta forma, cambiado la forma en que pensamos hoy en día. Desde Einstein hasta Musk, este es mi escritorio, y traté de condensar 3 ideas principales. ¿Qué es lo que tienen en común los grandes genios y líderes? La primera es que tienen una curiosidad insaciable. La mayoría de nosotros tenemos hambres insaciables. Pero cuando ellos lo traducimos al ámbito intelectual, nos damos cuenta que esa curiosidad va más allá de simplemente hacerse un par de preguntas y estar satisfecho con la respuesta. Isaac Newton, por ahí de 1662, empieza a estudiar la Biblia
se hace un teólogo, él era joven, y entonces empieza a entender qué fechas es que había dentro de la Biblia. Él creía que había fechas escondidas dentro de la Biblia, entonces pasaba estudiando horas las Sagradas Escrituras para tratar de encontrar y llegar a la fuente de las fechas que se mencionaban en la Biblia. 1664, Newton narra su compañero de cuarto que se quedó ciego durante 3 días. Y esto fue porque sale Newton el día de un eclipse solar y observa directamente al eclipse. Se queda observando por más de 2-3 horas, lo narra él, incluso con su puño y letra, diciendo que era hermoso cómo es que la sombra de un planeta cubría otro astro. Y le costó, pues bueno, la vista de casi 3-4 días. No obstante, vuelve, insiste, y a las 2-3 semanas, obsesionado con este tema de la visión, se mete una navaja al ojo y empieza a jugar con su ojo de tal forma en que casi se queda ciego del ojo derecho. Esto con la intención de entender la anatomía del ojo, porque entendamos que en ese entonces, estamos hablando de los 1600, no existía una ciencia clara ni específica como la anatomía. Entonces, él tenía la curiosidad de por qué es que se quedó ciego. Y ese fue su intento de tratar de descubrir el ojo humano. 1669, le empieza a girar la duda en la cabeza de qué es lo que hace todos estos elementos que estamos aquí, por qué hay cosas que brillan, por qué hay cosas que no brillan, y sobre todo, y más importante, ¿dónde está la piedra filosofal? Esta piedra mágica que en ese entonces se creía que convertía los elementos en oro. Entonces, Newton pasa horas y horas dentro de su estudio de alquimia, que es esta ciencia que precede la química, escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Todos estos escritos no son conocidos el día de hoy porque Newton nunca los publicó. No se sentía cómodo porque nunca llegó a la causa raíz de por qué era que todos los elementos trabajaban con uno del otro. No existía la química como tal. Entonces hoy en día a Newton se le atribuyen muchas cosas alrededor de las leyes de física, pero nada de la química, cuando realmente fue el primer mago de la alquimia. 1684, una anécdota que me gusta mucho porque narra Edmund Halley, que si no lo conocen, el cometa Halley lleva su nombre porque él fue la persona que lo descubre. Llega con Newton y le dice, oye, fíjate que he observado que estos cometas y también los planetas no tienen un movimiento circular, realmente tienen un movimiento de órbita, que significa pues que es un círculo elongado, ¿no? Y le dice Newton, tienes razón, dame 2 meses, 3 meses, vuelvo contigo. Newton le llama a Halley y le dice, mira, es que ya lo pude definir. El tema es que, en efecto, son elipses las órbitas que siguen los planetas. Pero para ello tuve que inventar un lenguaje nuevo. Y ese lenguaje se llama cálculo diferencial. Así es que alguien de aquí que disfrute el cálculo diferencial se lo puede atribuir a Newton. Entonces, por último, llega Newton y publica su magnus opus en esta Principia Matemática, en donde para mí consolida toda esa curiosidad insaciable en una sola obra. Es una obra mágica que tuve la oportunidad de pasarla por mis manos, ese primer draft, y realmente la sensación de tener a Newton tan cerca era muy emotivo, porque puedes ver cómo él escribe de una forma lenta y se empieza a acelerar, y se empieza a acelerar, y se empieza a acelerar, y se empieza a acelerar. Y para mí era ver cómo un genio estaba escribiendo todas estas hojas de una curiosidad insaciable que trató de plasmar en las 3 leyes que hoy conocemos como las 3 leyes de Newton. La segunda es que viven en una realidad distorsionada. Estos grandes líderes, para mí cuando los veo y leo de ellos, es que como que viven en otra realidad. Dice Sam Altman, el fundador de OpenAI, empresa que creó ChatGPT, que seguramente muchos de ustedes lo usan, dice que las personas más exitosas que él conoce son las que creen en sí mismos hasta el punto del delirio. ¿Sí? Yo les diría, piensa en el último reto personal que tú tuviste. ¿Qué tan frecuentemente pasaste
en el punto en donde normalmente alguien más diría, ya, hasta ahí lo dejo. Probablemente dijiste o pensaste en algún momento, dijiste, sí, realmente esto suena demasiado diferente. Bueno, pues hay alguien que no cesó de dejar explicar y explorar sus ideas. Ese hombre es Steve Jobs. Steve Jobs tiene una regla de 30 segundos muy interesante en donde le exigía a los ingenieros que las computadoras debían de iniciar en menos de 30 segundos. El estándar eran 10 minutos. ¿Sí? Y para que alguien te pida eso es porque genuinamente cree y vive en otro tipo de realidad. Después esos 30 segundos se volvieron el estándar y hoy en día son menos de 15 segundos lo que tarda una computadora en iniciar. Tenemos la invención del iPhone. Este concepto que hoy tenemos muy familiarizado, incluso damos por sentado de tener un teléfono con internet y con música. Esa fue una visión que esta persona tuvo dentro de una realidad distorsionada. Tenemos el Apple Campus. Este no es una nave espacial, parece una nave espacial. Créanme, te deja sin aliento estar en ese campus. Y Steve Jobs visualizó sus oficinas de esta forma. Trabajó con uno de los arquitectos más famosos del mundo para construir lo que hoy en día son las oficinas de Apple en California. La MacBook, este speech muy famoso donde Steve Jobs en 1987 habla de cómo poder tener una computadora en el tamaño de un libro. Y es por eso el nombre, y hoy en día lo damos por sentado. Y por último, esta anécdota donde le presentan el primer prototipo del iPhone a Steve Jobs, los ingenieros, y él dice, oye, esto está muy grande, la gente no va a andar con este ladrillo en su bolsa, háganlo más chico. A lo cual los ingenieros le dicen, no, es que ya no hay más espacio. Y le dice, ¿quieres ver que sí? Y entonces lo tira en su pecera que tenía en su oficina y salen burbujas del iPhone. Y le dice, ¿ves? Y todo ese espacio. El tercer punto es que están lo suficientemente locos. No están totalmente locos, están lo suficientemente locos. Piensa en su última gran idea que hayan tenido. Llegó en algún momento que dijeron, no, es que esto está muy loco como para ejecutarlo. Bueno, pues hay alguien que no piensa así. Esa persona es Elon Musk, seguramente lo conocen por su compañía de Tesla, que pues es la manufacturera de autos eléctricos más grande de las más grandes del mundo. Pero no solo Elon Musk tuvo la visión y la locura suficiente de crear esto, él también creó esta compañía Starlink. Hoy por hoy tenemos más de 10,000 satélites alrededor del mundo, de los cuales la mitad son de Starlink. ¿Y qué hace Starlink? Que provee internet en las zonas más remotas del planeta Tierra. Si tú vas a cualquier lugar remoto del mundo, hoy en día tienes internet gracias a un acceso a Starlink. También creó Neuralink. Neuralink, por más disruptivo que suene, es un chip que se está probando en humanos, que se coloca en el cerebro, y bueno, trata diferentes temas neurológicos, problemas cognitivos, restaura movilidad, restaura la visión en personas. Y yo me imagino esa junta cuando Elon Musk dice, ¿por qué no hacemos un chip que restaure la vista? Más de uno lo ha de haber visto como esta persona está loca. Y por eso pienso que tienen ese suficiente grado de locura. Y por último, mencionamos SpaceX, esta gran compañía de cohetes que lanza satélites y es el proveedor principal de la NASA, donde cada 2 semanas lanzan una misión diferente, ya sea con astronautas o con satélites. Pero no todo inició así. En un principio, por allá del 2002, pueden ver que es un equipo pequeño, donde empiezan a lanzar sus primeros cohetes, los primeros fracasan, explotan a la mitad del vuelo, pero no se da por vencido, vuelve y vuelve y vuelve. Hoy en día, como les decía, SpaceX es la compañía más grande del mundo de cohetes. Cada 2 semanas se están lanzando cohetes que jamás nos imaginamos que ese tamaño íbamos a poder cargar de aquí a una órbita. Y dice Elon Musk que cuando has tenido el éxito durante cierto tiempo, uno se vuelve cómodo, uno deja de tomar riesgos. Y es que es muy cierto, porque muchos de nosotros nos acomodamos a la zona de confort. Pero estas personas van más allá, empujan la realidad, son curiosos,
y están lo suficientemente locos. No sé si sabían, pero uno de los propósitos de SpaceX es colonizar Marte. Más de uno seguramente hizo cara como de, en su imaginación eso lo va a hacer. Pero es real, esta es la misión real de SpaceX. La visión y propósito de esta empresa es hacer que la vida humana sea interplanetaria. Y si hoy en día tú vas a la página de SpaceX, viene el plan y el propósito general de hacer la vida interplanetaria. Entonces, ¿cuándo se borra esta línea de que tienes la cantidad adecuada de locura? Bueno, pienso yo que no se trata de ser un tema irracional, irreverente, se trata de tener la audacia suficiente para entonces cuestionar el status quo, doblar la realidad cuando todos los demás ven rigidez y persiguen ideas que parecen imposibles hasta que dejan de serlo. Y es por ello que me resuena mucho este quote de Steve Jobs donde dice, las personas que están lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo son quienes lo terminan cambiando. Muchas gracias.